Y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que es de todos conocidos. Hoy quiero hablar sobre el amor que debemos mostrar hacia el prójimo. Y las líneas de esta primer carta de Juan, en el capítulo 4, verso 20, sin duda son líneas retadoras, son líneas que nos desafían a pensar en la manera en cómo estamos nosotros amando a los demás. Si bien somos tentados a no expresar el sentimiento que está en nuestro corazón, sobre todo los hombres, somos muy dados a no ser tan expresivos emocionalmente. Las mujeres sí tienen esa característica, las cosas que a menudo están sintiendo las expresan con los demás. Pero en cambio, los varones tenemos como que un diseño distinto y nos da un poco más de trabajo poder expresar el amor que hay en nuestros corazones. Y si bien no todos somos iguales, sí es cierto que en todos los corazones que han sido regenerados, que han alcanzado la salvación y que conocen a Dios, en ellos está un amor que ha sido sembrado, un amor divino que ha llegado a sus corazones y que si hemos recibido de gracia ese amor, habremos también de mostrarlo con gracia hacia los demás. Estas palabras de Juan son directas. Juan no es alguien que se ande, como decimos coloquialmente, por las ramas, sino que las palabras de Juan son claras respecto al planteamiento de los que aman a Dios verdaderamente. Él dice que no podemos nosotros decir si estamos aborreciendo a los hermanos. Tal persona, dice Juan, que es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, él se pregunta y le dice a la iglesia, ¿cómo puede amar entonces a Dios a quien nunca ha visto? Pues sabemos por el mismo evangelio de Juan que Dios es espíritu y los que se acercan a Él tienen que acercarse para adorarle en espíritu y en verdad. Así que nadie de nosotros ha visto a Dios. No podemos nosotros jactarnos, ni mucho menos podemos decir que hemos visto a la persona de Dios. Hemos visto sus obras, hemos visto las acciones divinas que Él ha mostrado hacia la humanidad y principalmente hacia su pueblo, pero nadie le ha visto físicamente, nadie le conoce en esa perspectiva. Dios es espíritu. El amar es un tema que usted ha escuchado de forma, pero ¿qué tanto hemos visto de esto? Hay diferencia entre ser una persona sabia y una personas inteligentes pueden ser aquellas que dan conocimiento, aquellas personas que han dedicado años y horas de su vida estudiando diferentes disciplinas, mundos de los tiempos modernos, pero también los tiempos antiguos. Pueden ser conocedores hombres de la historia, pueden saber acerca de astronomía, de física, de medicina, de historia, pueden sentarse con cualquier tipo de persona, cualquier tema sobre la mesa. Y estas personas inteligentes pueden estar muy adiestradas, pueden en la vida práctica, en la vida técnica, no solo conocimiento, sino que también haber desarrollado en el aspecto técnico. Sin embargo, las personas inteligentes, ¿no?, son muy limitadas cuando estamos nosotros comparándolas con las personas sabias. Dicha y no lo estás haciendo, entonces una persona, porque las personas sabias son aquellas que saben hacer las cosas y que están a la acción su conocimiento. En el
cosas que nosotros conocemos. La Biblia hace un llamado para que obedezcamos. La Biblia dice que debemos mostrar perdón hacia los semejantes. La Biblia nos habla acerca del manejo del tiempo. La Biblia nos instruye acerca de cómo debemos adorar a Dios. Y hay temas que, si bien en lo teórico los conocemos, una persona temerosa de Dios es una persona que se va a alinear a la voluntad, al carácter, a la personalidad, a la imagen de Dios. Una persona sabia es aquella que va a esforzarse por agradar a Dios en todos los sentidos. Una persona sabia es aquella que entiende que Dios no es un Dios que viene con un lazo arrepentimiento. Así que en el aspecto del amor a Dios hay mucho que nosotros teóricamente conocemos, pero ¿de qué manera puedo yo expresar este amor hacia los semejantes? ¿Cómo amar al prójimo? Bueno, lo primero que encontramos en Marcos 12:31 es que el segundo mandamiento es importante también. Cada uno, dijo Jesús, debe amar a su prójimo como a sí mismo. Hay quienes han argumentado el hecho de que Dios no dice de qué manera debemos amar a otros. El amor que vamos a mostrar hacia los semejantes debe iniciar con un amor primero hacia Dios. De ahí parte todo lo que vamos a ir construyendo en nuestra vida. Difícilmente a sus semejantes, precisamente porque no ha mostrado su amor hacia Dios. Amar de una manera más elevada, de una forma en la que vayamos siendo, si queremos alcanzando la excelencia, si queremos a un nuevo escalón, lo que necesitamos hacer primero es mostrar nuestro amor hacia de ese amor que vamos a reflejar a Él. Vamos también a mostrar la propia persona. Hay quienes dicen amar a otros, pero no se están amando a sí mismos. Estamos dando discursos que muchas veces un metal que resuena como un címbalo, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Pareciera que el amor hacia los demás es más relevante que el amor que habríamos de nosotros mismos. Tenemos que hacer una parada a nuestra vida el día de hoy y pensar de qué manera nos estamos amando. Una forma de demostrar el amor hacia nuestra propia persona es reconociendo la importancia de honrar nuestro cuerpo. Pablo dice que somos una casa, un tabernáculo vivo en donde habita el Espíritu Santo. Y a veces decimos que tenemos amor por nuestra propia vida. Cuidado pertinente. Y qué mejor que en días de pandemia podamos demostrar ese amor cuidándonos. Si nos cuidamos a nosotros mismos, habremos también de cuidar a las demás personas. El amor hacia nosotros mismos tiene que ver con una buena alimentación también, con un descanso pertinente, pero sobre todo el amor hacia nosotros mismos tiene que ver con la edificación de una vida espiritual saludable. Y para tener una vida espiritual saludable, lo que tenemos que hacer es conocer a Jesucristo. Y para conocerlo a Él necesitamos conocer su palabra, que es lo que la Biblia nos está revelando acerca de la persona de Jesús. Y ahí vamos a encontrar todo lo necesario. El amarse a uno mismo tiene que ver con esa estrecha relación que vamos a sostener de forma perdurable, permanente, constante, perseverante para con Dios, y de esa forma vamos a comenzar a tener otro sentido de nuestra propia vida. Necesitamos encontrar el propósito en la vida, y te lo voy a decir en una sola frase: el propósito de tu vida es glorificar el nombre de Dios desde ahora y hasta que Él venga y por la eternidad. Así que para eso fuimos diseñados, para eso Dios nos creó. Si alguien está en medio de un laberinto de preguntas en donde resuena esta
pregunta filosófica: ¿para qué existo? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? Bueno, el Señor es muy claro en su escritura. Tú existes al igual que los demás para honrarlo, para glorificarlo y para disfrutar del bien que de su mano va a provenir. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, que tienen la finalidad de darle toda la pleitesía, toda la honra que merece el Creador. Así que desde ahí tenemos que partir. Debemos aceptar el perdón de Dios en nuestra vida y debemos olvidarnos de estar esclavizados de una vida pasada. No debemos vivir en el pasado ni en el futuro. Tenemos que aprender a vivir en el presente de las cosas. Dice el apóstol Santiago: si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno se debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Santiago capítulo 2, versículo número 8. Y qué mejor que buscar a Dios para mostrar ese amor hacia nuestra propia persona. Cuando entendemos ese tipo de amor que debemos tener, no un amor alterado por las ideas de estos tiempos contemporáneos y que son ideologías arrastradas desde generaciones, la debemos tener, vamos a poder construir sobre que vamos a, y ahí muchos estamos teniendo distintos errores. No hemos aprendido a sanar heridas, a perdonar, aprendido a recibir el perdón de otros, ni tampoco hemos aprendido a perdonar. Cuando tenemos diferentes situaciones en donde no con los demás, tipo de actitud muy espirituales en realidad no lo, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque en nuestra actitud hay una falsa pretensión de espiritualidad que solamente está tratando de esconder lo que no queremos hacer, porque tal vez en el fondo del corazón no hemos sanado la herida, la capacidad que yo los amo. Esto verdaderamente desafía como creyentes y como personas. Tiempos en donde el amor de muchos se ha enfriado, en donde el culto a la personalidad es muy relevante para los seres humanos. Tenemos que comenzar a escuchar nuevamente las palabras del maestro de maestro, del maestro de Galilea, del maestro que viene a mostrarnos un amor a través de una cátedra, no solo teórica, sino a través de una cátedra de la experiencia comparable, increíble, con un amor único, con un amor que no es exclusivo solo para una persona o para un pueblo o un grupo, sino que es un amor que es tan grande que nadie puede quedar fuera de ese amor. Es un amor que puede alcanzar ciudades, pueblos, etnias, naciones, familias, grupos. Es un amor que no mira límites, no mira razas, no mira culturas. Es un amor que no se queda estancado en los tiempos, sino que trasciende. Es un amor que va más allá de los límites humanos. Está derramando día en nuestras vidas, y estoy seguro que al igual que yo lo he podido sentir, y hoy mientras comparto también esta palabra, yo puedo en el corazón mi vida. Es un amor que me baña, es un amor que está muy en los momentos más importantes de la vida, y aún en aquellos momentos en silencio ahí, pues Dios es amor, Dios está ahí, Él está con nosotros, Él nos da consuelo y ánimo en cada
paso de la vida. Así que debemos amar como Él nos ha amado. Y si usted se pregunta, al igual que yo, ¿cómo es que Dios nos ha amado? Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida al ir a la cruz del Calvario. Él se entregó, y en un cierto sentido, el poner la vida por otros es entregarse, es renunciando muchas veces a los derechos que nos competen, es dar algo a favor de los demás, es entregarnos a los otros. Y el amor que encontramos de Dios hacia la vida del hombre es un amor que no chantaje, no tiene chantajes o no chantajea, es un amor que Él lo está dando muchas veces. Cuando lo recibimos, pensamos que ese amor habría el hombre. La Biblia dice que nosotros debemos amar a los demás. Y aunque Primera de Corintios 13 se ha utilizado para mostrar el amor que nosotros tenemos hacia nuestra pareja o hacia nuestros hijos, en cierta medida puede aplicarse. Pero lo que Pablo está escribiendo en Corintios 13 es un tipo de amor que debe mostrar la iglesia. Es decir, que le está hablando a la iglesia de los Corintios. Y en el capítulo 11 hay una serie de excesos. Y Pablo en toda esta carta de Corintios le está diciendo a la iglesia que están actuando mal porque se han dividido, porque hay pleito entre ellos. Pablo les está exhortando de forma fuerte y les está llamando para que ellos entiendan que necesitan arrepentirse. Y en Corintios 13 entonces dice: el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no es envidioso, el amor no es un amor arrogante, el amor nunca deja de ser, dice Pablo ahí. Entonces hace una serie de y amor. Así que cuando leemos Corintios 13, lo tenemos que leer en el contexto de una iglesia que está peleada, enemistada, de un grupo de personas que están en rivalidad, y ahí ese tipo de amor tiene que estar entre ustedes. Entonces, estamos hablando de un amor como hermanos, así debemos amar. Según Romanos 12:10, dice que el amor mostrar hacia los demás como una nos hermana. El amor tiene que ser sin fingimiento y tenemos que mostrar. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Bueno, primero porque es un mandamiento, como ya lo hemos estado pronunciando. Jesús te ama, Jesucristo te ama. Y entonces ella comenzó a llorar desde el teléfono. Y ella ese día había pensado en quitarse la vida, en suicidarse. Esa llamada y esas palabras que esta amiga le pronunció resonaron en su corazón, y ella dijo dentro de sí: somos de Dios. Primera de Juan 3:10 dice que somos de Dios. El que ama es de Dios, pero el que no ama no es de Dios. Así que debemos nosotros saber que esta es una razón de peso y un argumento sólido de que los que son de Dios, los que dicen que le pertenecen a Dios, han de mostrar su amor y su misericordia hacia los demás. Debemos también amar porque Cristo fue nuestro ejemplo de amor. En Efesios 5:2 y en la primera carta de Tesalonicenses 4:9 se mira el ejemplo de Jesús amando a los necesitados. Él lloró, él tuvo compasión por las multitudes que no tenían quien les cobijara y quien les ayudaran. Debemos amar porque Dios es amor. Si alguien ha conocido a Dios, dice Juan en su primer carta, capítulo 4, verso 8, si alguien verdaderamente tiene una relación con Dios y le conoce, ha de amar a su semejante, ha de amar a otros. A veces tenemos una idea equivocada y confundimos el concepto de amor bíblico
con el solo hecho de hacer obras benevolentes, muchas veces orientadas por intereses ajenos a la verdadera esencia del amor. A veces también los receptores del amor confunden el amor que debemos nosotros mostrar como creyentes, como hijos de Dios, por ellos. Se mostró duro. Él fue muy amoroso, pero tuvo que confrontar a la gente con la verdad. Le dijo a la samaritana, bien lo has dicho, por tu marido tienes más maridos. Y la historia de la samaritana nos muestra el mensaje que Jesús está presentándole, la forma en cómo le está evangelizando y le está conduciendo a la presencia de Dios. Hay a veces personas que no conocen a Cristo, que bajo la bandera de la tolerancia creen que el hablar la verdad es algo que no tiene que ver. A nadie le gusta que le señalen sus errores. Nadie en su sano juicio quisiera que le evidenciaran, sobre todo en público, de las equivocaciones que ha tenido. Y a veces decimos, bueno, tú no eres una persona perfecta, tú también te has equivocado y nos sentimos agredidos. Pero quienes piensan de esta forma están equivocados. Tenemos que decir lo que es blanco y lo que es negro. Cuando el Señor habló con el joven rico, este iba muy emocionado delante del Señor y le dijo, he obedecido los mandamientos. Ciertamente el Señor no lo desmintió, era un joven que había cumplido la ley y quería sumarse al equipo de los discípulos y seguidores de Jesús. Y el Señor le ve amorosamente y le habla amorosamente y le dice, has hecho, has cumplido, pero ahora te invito a que vayas y vendas todos tus bienes y los repartas con los más necesitados. Y como era mucho lo que él tenía, le pesó hacerlo y decidió no sumarse como discípulo del Señor, porque el bien material era algo que estaba muy ligado con su vida. Y el Señor ahí planteó esta frase muy conocida también por nosotros. Es más fácil que pueda entrar un camello por... No es una censura para los ricos, nadie lo pueda malentender. Es Jesucristo, es el camino al hombre rico y muchos hombres de la historia tuvieron posesiones, bienes, en algún momento no tuvieron, pero fueron siendo prosperados a lo largo de la historia. Lo que viendo es que el amor hacia esas cosas, hacia esos bienes materiales, hacia esas riquezas, va a imposibilitar muchas veces el acceso al reino de Dios de este tipo de personas, los ricos en este caso. Pero el Señor le habló la verdad y le dijo, en cierta ocasión él tiró las mesas porque habían convertido en un lugar, ya era un lugar comercial y el Señor llegó, volcó las mesas. Así que el Señor confrontó a la gente, él también le habló de forma a los discípulos cuando fueron a orar al Getsemaní, al huerto. Días antes de que fuera llevado, arrestado y pasara por el juicio y después fuera a la cruz para ir, él invitó a que oraran y les llama la atención. No han podido orar conmigo un momento. Y de igual forma cuando van a él y le exponen un problema y le dicen, es que hemos orado pero no hemos visto el resultado, y el Señor les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con gaja? Que deberíamos ser amados a un mayor nivel. Pero a veces el problema no solo es del que da el amor, sino del receptor del amor. ¿Qué hacer en estos casos? Ama, sigue amando, sigue mostrando la luz del evangelio. Para eso hemos sido llamados. ¿Para qué amamos al prójimo? Para permanecer en luz. Primera de Juan 2:10 dice,
El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Aunque aquí el pasaje propiamente está en el contexto de una iglesia local, de una comunidad de fe. Esto también puede ser aplicado allá afuera, pues somos luz. En el gran sermón del monte del capítulo 5 de Mateo dice que somos. ¿Para qué amar al prójimo? Para vivir en la verdad. Primera de Juan 4:20 también nos dice eso, que debemos amar para vivir en la verdad de Dios. Así que finalmente te quiero decir que debemos amar al prójimo para que Dios permanezca en nosotros. ¿Cómo así? Sí, Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. En este mismo contexto de una iglesia local, Juan, está diciéndole a esta iglesia, al igual que Pablo a los romanos, está diciéndoles, tanto Pablo como Juan en Romanos y en esta carta que Juan escribe, que es necesario que nos amemos unos a otros para que ese amor que hay en nosotros pueda alcanzar a aquellos que no vean a Dios. Si nunca han visto a Dios, que a través de nuestra manera de amarnos, la gente pueda mirar a Dios. Quiero concluir diciendo que tú, al igual que yo, somos tentados a no amar a los demás y que muchas veces estamos fallando en esta forma de amar a otros. Pero el llamado de Dios hoy es a que amemos al prójimo, a que amemos al semejante, al que mostremos compasión y misericordia por los demás y a que podamos brillar y seamos luz en medio de un mundo que está oscuro, un mundo que ha dejado de brillar desde que el pecado llegó, un mundo que está utilizando una luz artificial para intentar brillar y que sus esfuerzos humanos son limitados y que no puede mostrar. Si alguien quiere ver a Dios, ame a otros. Si alguien quiere mostrar a Dios, ame a otros. Y principalmente amar a los que más daños nos han hecho, a los que más dolor nos han causado. Porque qué beneficio tendría el que podamos amar a aquellos que han hecho lo bueno, que se portan bien, aquellos quienes nos aman. ¿Qué beneficio, qué valor tendría en solo amar a este tipo de personas? El amor tiene que ser principalmente para con Dios, para con uno mismo y para el semejante, en donde están incluidos aquellos quienes nos han lastimado, quienes nos han dañado. Así que la invitación de Dios hoy es amar a tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Ámalo en todo tiempo. Oremos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.